11. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema la gracia del perdón. El Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra, fue el mejor modelo que alguien pueda tener para enfrentar las pruebas y mantener el corazón sano, incluyendo el tener que perdonar a aquellos que lo maltrataban. Mas Jesús fue traicionado por una de las personas más cercanas a él. El 25 de mayo de 1997 había predicado en los dos servicios que teníamos en el Coliseo El Campín, en la ciudad de Bogotá. El mensaje fue muy inspirador. El texto sobre el cual va a ser la enseñanza fue Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nunca me imaginé que ese sería el versículo que Dios usaría para que yo pudiese vencer la muerte. A los 10 minutos de haber salido de la reunión, mis hijas y unos sobrinos estaban en el auto cantando y alabando a Dios, cuando todos fuimos sorprendidos por la ráfaga de balas que cayó sobre mi cuerpo, y también habían alcanzado a mi esposa. En ese momento mi cuerpo se desplomó y el espíritu salió del cuerpo y subía a una gran velocidad. De pronto escucho la voz de mi esposa que me dice: César, no te mueras. Al instante oí también la voz de Dios que me decía: ¿crees que te mueres o te salvas? Mi respuesta fue: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mi vida, el que levantó a Cristo Jesús vivificará también mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en mi vida. Terminé la oración y el espíritu volvió a mi cuerpo. Pero después de esa experiencia se me dificultaba conectarme con Dios y la oración era como muy forzada. Hasta que le dije al Señor: por favor, ayúdame, quiero sentir tu presencia como siempre la había sentido. Hazme, Señor, el milagro para volverme a conectar contigo. Y el Señor me habla y me dice: ¿has podido perdonar a los que te quisieron quitar la vida? Le dije: no, pues mi oración era: Dios, hazme justicia de mi adversario. Deseaba que Dios desatara su juicio sobre aquellas personas. Pero el Señor me dijo: ¿puedes perdonarlos? En ese momento le dije: Señor, hoy tomo la decisión y perdono a aquellos que me quisieron quitar la vida, a los autores intelectuales y materiales, y los bendigo en el nombre de Jesús. Que esto que nos hicieron sea el medio que tú uses para que te conozcan. Después de haber pronunciado dicha oración, inmediatamente sentí cómo el poder de Dios vino a mi vida y sentí nuevamente el fuego del Señor ardiendo dentro de mí. Todo el tiempo que el resentimiento estuvo en mi corazón fue como si hubiese hecho una pausa en mi vida y quedé estacionado en el tiempo. Y el Señor luego me dijo: en el caso tuyo fueron 20 días. Pero ¿qué de aquellos que llevan 5, 10, 20 o más años con el resentimiento? Ellos quedaron atrapados en esa etapa de sus vidas y solo el transmitir el perdón de una manera genuina es lo único que los liberará. Apreciado amigo, si en su corazón ha guardado el resentimiento, le sugiero que hoy mismo se deshaga de él a través del perdón. El conde de Polignac debía muchos favores a Napoleón, sin embargo le traicionó. Bonaparte ordenó su arresto teniendo como base de prueba una carta en la cual el conde se comprometía en un complot político. La señora Polignac solicitó y obtuvo una audiencia del emperador en la cual procuró defender a su marido, declarándole inocente.
¿Conoce la firma de su marido?, preguntó el emperador, y sacando la carta de su bolsillo la puso ante los ojos de la señora, quien al verla palideció y cayó desmayada. Compadecido Napoleón y obrando de acuerdo con sus generosos rasgos, tan pronto como la señora volvió en sí, le enseñó la carta diciendo: «Tomadla, es la única evidencia legal que existe contra vuestro marido». Había una hoguera al lado, pues era invierno. La señora tomó con ansia aquella prueba de culpabilidad y la entregó a las llamas. La vida de Polignac y su honor estaban a salvo, fuera del alcance de la misma justicia imperial. Esto es lo que ha declarado hacer Dios con nuestros pecados. Cuando le confesamos de corazón, seremos perdonados. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque siendo un pecador como lo he sido, tuviste misericordia de mí, perdonaste mis pecados, me lavaste con tu bendita sangre. Y ahora, Señor, hoy tomo la decisión de perdonar a aquellos que me han herido. Los bendigo y que tú uses esto para que ellos sean salvos. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: avanzo en el propósito divino porque no hay resentimiento en mi corazón.